Ya de regreso con ustedes cuando son las 10 de la mañana con 36 minutos, mi querido Giancarlo. Estamos acá con una nueva invitada que en este minuto nos va a venir a hablar de profesionalizar administradores de condominios. Así es, a lo mejor usted que está en su casa vive en un condominio y esto le va a tener mucha atención en esto. ¿Por qué? Porque hay un proceso de profesionalizar a los gestores de condominio, ¿no? O administradores. ¿Esto qué beneficios trae? ¿Qué obligaciones tiene? Vamos a saber mucho más sobre esto y para eso está con nosotros Alejandra Carrasco. Ella es abogada y socia de Gestanet. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Alejandra, a ver, el tema para poder ordenarlo frente a nuestro público, porque tú nos explicaste a nosotros frente a ese detrás de cámara, pero acá frente de cámara, es cómo mejorar de alguna manera la calidad de los administradores de los condominios y edificios, me imagino, ¿no? Cómo tener uno con más alto estándar. Claro, efectivamente, hasta hoy, hasta la dictación de este reglamento, no existía la obligación de hacerlo profesional. Es decir, cualquier persona sin ningún tipo de requisito, tan solo con la venia del comité de administración de cada condominio, era administrador. Ahí podía que esa persona elegida podía no tener conocimiento ni de administración ni de nada. Absolutamente nada. Era totalmente, digamos, elegible en base a los criterios de la comunidad, pero no existía ningún requisito legal para poder optar a administrar un condominio. ¿Y eso qué ventajas trae esta adaptación en la ley de copropiedad, ¿no? Donde incluye este profesionalismo? ¿Qué ventajas trae? Que si hay una persona que está capacitada, ¿qué cosas podrían pasar o no pasar en un condominio o cosas que están pasando hoy día y que no deberían pasar? Claro, lo que sucede es que en los condominios, cuando existe un desconocimiento de la ley de copropiedad, que hoy en día existe una nueva ley que es la 21.442, al no tener el conocimiento profesional por parte de quien lo administra, la verdad que nacen un montón de conflictos entre los vecinos, por ejemplo, para determinar los bienes comunes, qué se entiende por bien común. Es fundamental que quien maneje y quien administre un condominio tenga los conocimientos básicos de la ley, porque en definitiva, por ejemplo, si no se pagan las cotizaciones de quienes trabajan en el condominio adecuadamente, por ejemplo, podría incurrir en multas que le afectan a la comunidad completa. Entonces, es un tema bastante delicado que si no se tienen los conocimientos básicos, trae muchos conflictos entre los vecinos. Alejandra, ¿cómo se elige un administrador de condominio? ¿Es estas reuniones de los propietarios y arrendatarios que votan por una persona, más que la persona tiene que estar de acuerdo? Porque esto es un trabajo. Claro, esto es un trabajo, no es algo como reunión de apoderados, presidente de curso, que yo voy cuando puedo, no. Esto es un trabajo real, remunerado y todo lo demás, ¿verdad? Claro, eventualmente podrían haber administradores de condominio que lo hagan, digamos, en forma gratuita, ya por voluntad, pero eso normalmente obedece en comunidades muy, muy pequeñas. Porque evidentemente una comunidad pequeña no tiene mucho gasto, por lo tanto no requiere mucho gasto común y no es mucho lo que se tiene que administrar. Pero ya en edificios, digamos, más grandes, la necesidad, digamos, imperiosa de que sea, digamos, pagado, que sea a cambio de unos honorarios. Entonces, la profesionalización que impera la ley hoy en día hace de que los gastos comunes sean más transparentes y que existan menos conflictos entre los vecinos. Abogada, y al momento de profesionalizar, ¿cierto? Esta labor, incluye también el cumplimiento de ciertos horarios, porque yo tengo conocimiento de que hay personas que son administradores de condominios, de más de uno, y no están presentes en todo momento en el condominio. Entonces, claro, cuando un copropietario o un dueño quiere hablar con el administrador, no se encuentra físicamente porque está... no, es que aquí en este condominio estoy desde las 7 de la tarde a las 10 de la noche. No estoy inventando un horario. Claro. ¿Esto lo limita o puede también tener más de un control? Es que ahí la ley, digamos, es flexible en cuanto a que cada comunidad se organiza como estime conveniente. Por lo general, los administradores, a diferencia del conserje, que sí es un empleado, que sí tiene que cumplir, digamos, horario. Normalmente los administradores se basan en un contrato de honorarios. Entonces, es una prestación de servicio más que un empleado de la comunidad. Y para poder elegirlo, bueno, como conversábamos antes, se requiere una asamblea
¿no es cierto?, de los copropietarios o de los arrendatarios con un poder por parte de los copropietarios, porque son los copropietarios los que son los responsables de nombrarlo y en conjunto con, digamos, el comité de administración determinan quién va a ser el administrador. Y tiene que cumplir un quórum también, o sea, no pueden ser Claro. de un condominio de 100 casas, no puede ser que se junten 3, 4 a elegirlo, digamos. Claro, eso va a depender Claro. del quórum inicial para dar a la asamblea y posteriormente lo que indique, digamos, el reglamento. Ya, ahora, ¿qué pasa, Alejandra, si por ejemplo, esta ley cuándo entró en vigencia, este decreto? El decreto comenzó ahora en marzo del 2024. Ok, ¿qué pasa si se junta la gente del condominio, propietarios, arrendatarios y todo, y dicen, ya, elegimos a fulanito, y fulanito no tiene ni el curso, ni la preparación, no puede ser, o tiene que ir a hacer los cursos? O sea, la ley, el decreto indica un plazo de 18 meses desde marzo de este año hasta que se cumple ese periodo y durante todo ese lapsus de tiempo las personas tienen, digamos, el tiempo para realizar los cursos o si bien si tienen la experiencia para poder validarse en la otra plataforma que es Chile Valora. Ok, o sea, los caminos son, si hay un condominio que tenga un administrador que no está validado por esta ley que hoy día está vigente, tendrá 18 meses para o validarse por medio de su experiencia en una plataforma pertinente, o bien hacer los cursos para tener los conocimientos y continuar en el cargo, digamos, ¿no? Exacto. O bien la comunidad podría elegir a otra persona que sí tenga estas competencias, ¿no? Está en ese derecho. Exactamente. Si el administrador actualmente, digamos, ejerce sus funciones, puede validarse mediante los caminos que ya lo dijimos, o bien van a tener que seleccionar a otra persona que sí cumpla con los requisitos. Ya. Ahora cuénteme una cosa, ¿quién lo fiscaliza? El MIMBU tiene una subsecretaría de condominios y ellos, digamos, lo interesante también de esta nueva normativa es que existe la posibilidad de los vecinos de poder denunciar, digamos, cuando algún administrador no cumpla con la normativa, de poder realizar, digamos, las fiscalizaciones y las multas, pueden cursarle multas a los administradores en caso de incumplimiento. ¿Cómo lo puede saber el vecino y habrá una forma anónima porque tal vez el administrador es tu vecino y no me gusta cómo lo hace y quiero saber si tienen los títulos necesarios, los certificados? ¿Cómo hago todo ese camino, no? Muy, muy buena pregunta. En la misma página del MIMBU existe la posibilidad de uno hacer consultas respecto a este registro, porque es un registro público administrador. O sea, cualquier persona, sin necesidad, digamos, de algún requisito previo, puede acceder a este registro y poder determinar si la persona cumple o no cumple con los requisitos de la ley como administrador. Ah, perfecto. Entonces, ahora, si hay gente que lo está viendo, personas que están viviendo en un condominio, ingresan a este registro, que sería la página del MIMBU, ¿cierto? Y no encuentra el nombre de su administrador, tiene opciones de solicitarle de que se capacite, se valide, o bien ya empezar las conversaciones para cambiarlo, digamos, ¿no? Pero es una gestión que tiene que hacerla los vecinos del condominio. Si no lo hace nadie, el administrador queda ahí y nadie hace nada, digamos, ¿no? Exactamente. O sea que... le da la facultad a los vecinos de poder, digamos, iniciar algún tipo de reclamo en caso de que el administrador incumpla la ley de copropiedad. ¿Y cuáles serían las labores principales de un administrador, entendiendo que tiene que administrar todo el condominio? Por ejemplo, administrar los pagos de los trabajadores del mismo, como jardinero, guardia, portero, etcétera, ¿no? La gente que retira la basura de adentro del condominio hacia el camión de basura que está afuera, iluminarias, qué sé yo, ¿no? Esto sería uno, ¿no? Pero ¿qué otras cosas más tiene que estar a cargo el administrador? Bueno, el administrador tiene por obligación, digamos, tener que velar por el cumplimiento de la normativa en general de la ley de copropiedad. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, los bienes comunes se encuentren, digamos, en un estado óptimo y que no dañen a nadie, ¿no? Por ejemplo, no sé, una cañería se rompió por parte del edificio y que esa cañería forma parte de los bienes comunes. El administrador tiene la obligación de reparar, ¿no es cierto? Y de hacer que funcione, digamos, de la mejor manera los espacios comunes. Por ejemplo, mira, si vives en un condominio, hay hartos que tienen estas lavanderías adosadas, ¿verdad? Que no son en tu casa, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces si tú, las usas, en la administración te dicen, pero si hay algún problema, no sé, con las lavadoras, con la máquina que tú le metes la tarjeta, la plata, no es problema del edificio.
Claro, ahí habría que ver... ¿Cómo es eso? Claro, como cada edificio se regula por la ley, en general se regula por la ley de copropiedad, pero además tiene su propio reglamento de copropiedad. Claro. Y en el reglamento de copropiedad va a estar definido qué se entiende por espacios comunes, cómo se va a, digamos, a dividir los bienes comunes y asimismo los gastos comunes. Y ahí también se define, digamos, qué sucede en esos casos. También se regula, por ejemplo, las mascotas, incluso en algunos casos se regula el color de las cortinas con las cuales tienen que colgarse, digamos, que tengan una visibilidad desde la calle. Son muchos los factores que regulan los reglamentos de copropiedad. Los internos, finalmente. Claro, porque cada comunidad tiene sus propias normativas y sus propios intereses. O la prohibición de ampliar hacia adelante la casa, o hacia el costado. Hay algunos que no permiten, otros que sí, no hay que pasar una línea. Bueno, son temas internos más que nada que igual se pueden modificar dentro de la misma comunidad. No sé si se ponen de acuerdo para decir, mira, modifiquemos esto, se puede hacer. Claro, una asamblea. Y de hecho es más, ahora la nueva ley de copropiedad insta a que se dicten nuevos reglamentos, ya porque por la pandemia, digamos, se modificó, era muy difícil poder reunir el quórum suficiente para las asambleas de copropietarios. Entonces, esas asambleas que, digamos, la antigua ley de copropiedad era presencial, hoy en día con la dictación de esta nueva ley, que digamos falta que se dicte su reglamento, permite, digamos, que los condominios que así lo deseen puedan organizarse y hacer asambleas de tipo online, por ejemplo. Entonces, todas esas modificaciones se pueden ir realizando dentro del reglamento de copropiedad. Ok, Alejandra, ¿cada cuánto tiempo se debe o se puede cambiar un administrador? Por ejemplo, si alguien dice, no, el mío está desde el año 2015, no sé, y ya lleva 9 años, pero nos parece correcto, está bien, ¿es necesario que se vuelva a elegir? Digamos, de acuerdo a la misma normativa, tiene que, normalmente es con la asamblea de los copropietarios que al menos se deben de realizar una vez al año. Entonces ahí es donde o ratifican el cargo del administrador o bien lo modifican a otro administrador. Eso siempre por votación, o sea, no hay alguien, no es que el comité, el presidente y el secretario y tercero decidan, sino que tiene que toda la comunidad votar para cambiar al administrador. ¿Qué pasa en el caso, abogada, de condominios nuevos que son entregados por las constructoras o las inmobiliarias? Son entregados a 1, 2 o 3 vecinos, ¿no? Los recién comprados, ¿verdad? Ahí, ¿cómo se hace el traspaso? ¿Lo controla la inmobiliaria o la constructora en un principio? ¿Hasta cuándo? ¿El control y la administración del condominio? Claro, el condominio ahí, como está, digamos, en posesión de la inmobiliaria en su mayoría de las unidades, entonces ellos son los encargados de nombrar un administrador y de hacer el traspaso en forma paulatina, digamos, hasta que se realiza la primera asamblea de copropietarios con alrededor de un 75% de las unidades de toda la unidad, claro. Ahora, ¿en qué caso lo puede sacar al administrador? Bueno, esta nueva ley, como les indicaba, en caso de que incumpla y cometa alguna infracción por parte del administrador, las sanciones son desde multas hasta la inhabilitación. Por lo tanto, si un administrador cae en una inhabilitación, puede ser sacado de su cargo. O sea, esa parte la entiendo, pero a lo que me refería más exactamente es si no incumple esta ley, ¿cómo un administrador tú puedes decir, sabes que no? ¿Es como un trabajo normal y vas a la inspección del trabajo? No, porque como es un contrato de prestación de servicio que se valida en las asambleas de copropietarios ordinarias que suceden una vez al año. Entonces, ¿ahí ratifica o no? Claro. Habría que esperarlo. Si están disconformes a mitad de año, habría que esperar hasta fin de año como para ratificarlo o no. Y eventualmente se podría realizar una asamblea extraordinaria de copropietarios que se requiere al menos del 75% de los copropietarios para poder solicitar modificaciones como esa que podría ser la modificación del administrador. O sea, finalmente permite que las comunidades que vivan en condominio decidan a mitad de año, cuando sea, no justo la fecha final, juntémonos porque hay disconformidad a lo mejor con el actuar del administrador. Claro, si están en hay mayor del 70% del quórum, digamos, ya se puede votar, se puede cambiar inmediato sin problema. Pero fíjate que es muy bueno lo que dice abogada, porque debe haber gente que no maneja esta información o espera hasta que alguien diga hagamos asamblea. Y no, digamos, un vecino
puede levantarla. Hoy día que todos se juntan con el WhatsApp, ¿no? El grupo de WhatsApp. Alguien puede, oye, alguien quisiera hacer una nueva asamblea, estoy disconforme con el actuar del administrador. Eso se puede levantar finalmente. Claro, perdón, para cerrar. No es solamente que el presidente del comité diga, ¿no? Cualquier vecino. Los vecinos se pueden organizar y solicitar una asamblea extraordinaria. Para ello debe de cumplir de todas maneras los requerimientos de la ley, que es, por ejemplo, notificar a los vecinos de la asamblea. Ajá. O sea, no bastaría para que tenga efecto legal la citación que sea por WhatsApp, sino que se tiene que hacer lo que indica la ley, que por ejemplo es enviarle las cartas a los copropietarios haciendo la citación de manera pública, publicarlo en el diario mural si es que el condominio cuenta. Entonces, cumpliendo los requerimientos de la ley, claramente se puede hacer una asamblea extraordinaria cuando los vecinos lo ameriten. Cuando uno echa a una persona en ese estado, que me parece que claramente no, igual que un trabajo, empresa, trabajador, también habría que pagar indemnizaciones y cosas si realmente lo están echando por algo que o no estaba en el contrato, es injusto. Claro, no, porque es una prestación de servicio, a diferencia de los contratos laborales, que sí tiene ciertas normativas. Pero entonces, ¿nunca es contrato? ¿Siempre es prestación de servicio? Es un contrato de prestación de servicio, no es un contrato laboral. El contrato de trabajo se diferencia en que sí se requiere pagar cotizaciones, indemnizar en caso del término de la relación laboral. En cambio, el contrato de prestación de servicio es un contrato que simplemente, como lo dice su nombre, es un servicio, no hay una relación laboral. Por lo mismo, como tú bien lo decías, el administrador no siempre está en el condominio, digamos, dentro de un horario fijo, porque es una prestación de servicio. Y ahí existe otro cargo que debería estar como entre el administrador y los porteros o guardias o trabajadores, que sería como el mayordomo, que se llama, que es como el intermediario, ¿no? Entre el conserje y el... Claro, el conserje o el mayordomo también, que toma el nombre en algunos otros tipos de condominio, es, digamos, una persona contratada por la comunidad. Exacto, claro. Pero que lo fiscaliza el administrador, porque el administrador tiene el deber de velar que todo funcione adecuadamente. Ahora, toda modificación puede ser, o sea, siempre debe ser tomada por los propietarios, como por ejemplo, cuántos guardias tener o cuántos conserjes tener, cuáles son los turnos, cuántas personas vamos a tener, o cada cuánto va a pasar el jardinero, porque si pasa todos los días no tiene sentido, porque ya no hay más que cortar el pasto, o si es necesario porque es muy grande el lugar, no sé. ¿Esas decisiones las toma el administrador o Lo que pasa es que, además de esta asamblea de copropietarios, existe un organismo que es el comité de administración. El comité de administración lo componen los mismos vecinos. Ese sí es voluntario, digamos, por el interés de que la comunidad pueda funcionar adecuadamente. Entonces es el comité el que da las directrices de la administración, porque se entiende que el comité, que es elegido democráticamente dentro de la misma asamblea, ellos son los encargados de dar las directrices de cómo el administrador tiene que velar por su trabajo. Ha llegado acá a Chile un sistema que he visto en otros lugares en donde un tótem es la persona que está para atenderte. La persona está en alguna parte, en alguna oficina, qué sé yo. Entonces tú llegas y apretas un tótem y te aparece ahí la persona. Diga qué necesita. ¿Eso se está usando acá o todavía no? En algunos proyectos inmobiliarios más recientes se ha visto ese tipo nuevo, digamos, de modalidad, que es virtual, digamos, como un conserje virtual. Eso se está dando poco a poco porque requiere, digamos, una instalación tecnológica que quizás los antiguos edificios es más difícil de poder sostener. Pero en las nuevas construcciones hay varios edificios que están proponiendo esa nueva modalidad. Ok. Yo preguntaba a Giancarlo también cuánto era el sueldo de un administrador y si es que él tenía que vivir en el mismo condominio. Y ella me dice que no nos puede contestar eso porque depende de la cantidad de gente. Sí, pues, sí. Claro. O sea, todo depende de cuánta gente sea el condominio, ¿no? Hay edificios muy chiquititos que son de 4 pisos, 2 departamentos por edificio, o sea, 8 personas, y hay comunidades tremendas de condominios que son 200 casas. Claro. Entonces, claro, ahí varía un poco del tamaño de la comunidad los honorarios que se le pagan al administrador. Abogada, esta nueva ley también habla sobre nuevas instancias de reclamación, como por ejemplo reglamentos en la copropiedad contra la discriminación. Eso no estaba antes. No estaba. ¿Y eso habla de discriminación en qué sentido?
Me parece súper interesante tu pregunta porque esta nueva ley también insta a que los administradores no solo tienen que conocer el plan de emergencia, la ley de copropiedad, leyes laborales, sino que además el curso que hacen incluye también tópicos de derechos humanos. Ya. Entonces, con la finalidad de que en su actuar, tanto con los vecinos, con los copropietarios, con los proveedores, con los trabajadores, el administrador sea lo suficientemente, digamos, criterioso y pueda aplicar sus requerimientos siempre en base al respeto de los derechos humanos y la no discriminación. Muy bien, ¿ah? Bien, entonces Bien, se ha actualizado la ley positivamente finalmente, ¿no? Sí, de todas maneras contribuye, digamos, desde mi opinión, a mejorar, profesionalizar y poder comprender que esto contribuye a la calidad de vida de cada uno quienes vivimos en comunidad. Así es. Alejandra, vamos a ver la página web. Vamos a ver la página web de ustedes para que la gente también ahí se interne en lo que hace Gestanet. Cuéntanos un poquito, abogada, ahí en la página, qué es, bueno, ustedes entendiendo que se dedican todo al mundo inmobiliario, qué cosas podemos encontrar. Claro, nosotros asesoramos a instituciones financieras, a inmobiliarias, hacemos, digamos, todo el curso. No a personas naturales. Sí, a quienes quieran adquirir bienes inmuebles sin el financiamiento por parte de un banco, también podemos apoyarla y asesorarla en la adquisición de los inmuebles. Súper. Porque hacemos desde la tasación hasta el alzamiento, digamos, de la hipoteca en caso de que sea financiado por una entidad financiera. Muy bien, ahí está, gestanet.cl para que puedan tener mayor información. Abogada, queremos agradecer que haya venido y que nos haya contado sobre esta nueva ley, este reglamento que, entendiendo que hay mucha gente que hoy día vive en un condominio y que de pronto a veces se desordenan un poquito las cositas y esta ley viene ahí a poner un poquito más de control, ¿no? Sí, muchas gracias a usted y les agradezco la oportunidad de dar a conocer estos temas interesantes a todos. Okay. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué le pareció? Muy bien, vamos a la pausa, nosotros nos vamos a separar muy cortito. De regreso tenemos algo muy bueno que contar a ustedes. No lo voy a adelantar porque lo dejan en expectativa. De vuelta a la pausa, no se separe del 14.1. Ya volvemos a tu conexión matinal. Y sé que prometí.